Buenas tardes. En Argentina ya es la 1 de la tarde, en Miami unos minutos después del mediodía, y en toda Latinoamérica hay un par de horas de diferencia, menos o más. Hoy lo que quería estar hablando es un poco de la historia de la infertilidad, pero más que nada, en lugar de estar mirando atrás y los adelantos que se han ido sucediendo, mirar hacia adelante y ver qué potenciales cambios son realidad ahora y cuáles son los que pueden llegar a venir. Y les pido por favor que me pregunten todas las preguntas que quieran y participen activamente, y si alguien quiere estar presente en el Instagram Live y que hagamos la conexión y esté presente, lo podemos hacer. El tratamiento de fertilización in vitro se ideó idealmente en pacientes que tenían problemas con las trompas. Probablemente todos han escuchado el nombre de Louise Brown, la niña británica que nació hace más de 40 años luego de un tratamiento de fertilización in vitro. Y eso en sí ha sido un avance gigantesco en lo que era la infertilidad, que durante muchísimos años dependió más que nada de los tratamientos quirúrgicos para intentar mejorar la calidad de las trompas para que después las pacientes puedan intentar lograr el embarazo teniendo relaciones o con la ayuda de distintas medicaciones por boca o inyectables para aumentar el número de óvulos y así tentativamente intentar luego de una inseminación mejorar la chance de el embarazo. Inicialmente en aquella época, cuando se hacía la transferencia de los embriones, la recomendación era que las pacientes hasta tenían que quedarse internadas en el hospital por varios días, con inclusive lo que se llama un catéter o una sonda Foley, que es la que se pone para drenar la vejiga cuando se hace una cirugía o cuando hay otras indicaciones para controlar la producción de orina de una manera bien estricta. En esa época, la idea que se tenía era que cualquier tipo de movimiento de la paciente podía comprometer las chances del embarazo, y por eso se recomendaba hacer eso de estar en reposo en cama, internada en un hospital y con el Foley catheter, ya que la vejiga es un órgano que está pegadito al útero, para que ese movimiento de la vejiga de llenarse y vaciarse no afecte las chances del embarazo. Eso ha cambiado radicalmente. Cada vez se ha estado disminuyendo la cantidad de tiempo que se recomienda estar en reposo. Lo que históricamente recomendamos en nuestro centro era luego de hacer la transferencia, que las pacientes se queden en reposo en la cama, en el lugar donde hemos hecho la transferencia o en la camilla quirúrgica por aproximadamente 1 hora, y después de esa hora le recomendamos que se cuide durante aproximadamente 48 horas. ¿Y cuál es el cuidado que se recomienda? Estar en reposo en la casa, no es un reposo en cama estricto, pero que esté con actividad limitada
en su casa. Puede hacer actividad a nivel de una computadora, puede estar caminando dentro de la casa, pero no más que eso. Hace aproximadamente un par de años, inclusive hay publicaciones que están basadas en investigaciones de la Sociedad de Medicina Reproductiva, que hasta recomiendan que eso ya no es necesario. O sea que la paciente podría levantarse y estar caminando y haciendo su actividad regular sin ningún tipo de problema. Y hay inclusive algunas publicaciones que mencionaban que el reposo podría llegar a ser perjudicial, y que hay algunas que vieron una tasa de embarazo más elevada con actividad normal después de la transferencia. Nosotros seguimos recomendando el reposo porque creemos que es lo más adecuado, pero también la abrumadora mayoría de las pacientes es lo que nos están pidiendo. Cuando yo discuto esto con las pacientes y les digo de la posibilidad de que se levanten inmediatamente y que vayan a hacer actividad normal, yo creo que nadie lo quiere hacer. Quieren seguir descansando, y si se pudieran quedar más tiempo lo hacen, y después cuando se van a su casa están con actividad limitada y no tienen relaciones. En relación a avances que ha habido con la transferencia, inicialmente las transferencias se hacían al primer día después de haber sabido de que había fertilización, cuando se ven lo que uno llama los pronúcleos, o el núcleo que viene del óvulo y del espermatozoide, y se confirma que hay fertilización. Y con los adelantos que ha habido en los laboratorios, cada vez se ha podido seguir avanzando con mantener embriones en el laboratorio por la mayor cantidad de tiempo posible. Después se pasó a hacer transferencias en el tercer día, y fisiológicamente nos tenemos que acordar que el embrión del tercer día normalmente está dentro de la trompa. Me refiero a cuando hay un embarazo espontáneo. Y el útero ofrecería la situación ideal de recibir ese embrión aproximadamente en el quinto día. Por eso que desde ya hace bastantes años que los laboratorios más avanzados en infertilidad son los que ofrecen la posibilidad de cultivar esos embriones hasta el día quinto o sexto. Entonces, si alguien de ustedes ha tenido un ciclo previo o lo está haciendo y no es con nosotros, y realmente el laboratorio donde se los hace le dicen que van a hacer una transferencia en el tercer día, o congelan embriones en el tercer día, lo que hay que preguntarle al doctor es si es porque es un protocolo especial o es lo que considera recomendable en la paciente, o si es porque en realidad ese laboratorio no tiene la capacidad de poder llevar esos embriones hasta el quinto o sexto día del desarrollo. Hoy por hoy lo rutinario, creo yo, en todos los laboratorios de avanzada es transferir embriones de 5 o 6 días de desarrollo, que son los que se llaman blastocistos. No es que uno vaya a hacer la transferencia en fresco, pero si sería en fresco sería en ese momento que se transfiere el embrión. Ni siquiera en el sexto día, porque hoy por hoy se considera que lo que sería 5 días después de la aspiración del óvulo, cuando el endometrio abre esa ventana de receptividad y está en la situación ideal para que ocurra el embarazo. En nuestro centro
la abrumadora mayoría de las pacientes siguen la recomendación de biopsiar los embriones y luego de un par de días vamos a tener los resultados de los cromosomas de esos embriones y entonces al embrión hay que congelarlo. Al congelar el embrión, el útero va a seguir siendo expuesto a distintas hormonas con distintas concentraciones, teniendo cambios irreversibles que hacen que una transferencia después de un par de días de la biopsia sea algo que uno no realiza porque la tasa de embarazo directamente es 0. Entonces, cuando se congelan los embriones a la espera de tener el resultado de la biopsia, no se puede hacer la transferencia. Muchas pacientes preguntan si la congelación de esos embriones va a comprometer la chance de embarazo. E inclusive hay ciertos centros que aunque no hagan la biopsia, igual recomiendan congelar los embriones y no hacer una transferencia en fresco. O sea, priorizar una transferencia de un embrión congelado porque habría chances de embarazo más elevadas que transferirlo en fresco. Esto quizás está relacionado con lo que mencioné acerca de la aceleración de la maduración en el útero, en el endometrio, a un nivel mucho más rápido que lo que ocurre con el desarrollo de los embriones, como que no están desarrollándose de la misma manera, y entonces cuando se decide transferir el embrión, el útero ya no tiene las condiciones adecuadas, y esta sería la base de por qué, aunque no haya biopsia, muchos centros recomiendan cancelar directamente la transferencia en fresco y proseguir a una transferencia del embrión en congelado. Como también en muchos de esos casos se hace la biopsia, el transferir un embrión que uno sabe que tiene los cromosomas normales es algo que eleva la chance de embarazo. Es por eso que hoy por hoy se considera que haciendo la biopsia y transfiriendo el embrión congelado tiene una tasa de embarazo más elevada que transferir el embrión en fresco. ¿Qué es lo que podría ser el adelanto en el futuro en este tipo de tratamiento? Bueno, que nosotros podamos tener el resultado de la biopsia inmediato o en un par de horas. Imagínense que yo hace 5 días hice la aspiración de óvulos de una paciente y hoy tengo 5 embriones blastocistos de calidad excelente que puedo biopsiar. La paciente siguió con su reemplazo hormonal y hoy mismo, después de hacer la biopsia, yo tengo el resultado. Entonces, yo hoy mismo podría llegar a transferir ese embrión. La técnica de por sí, cuando se ponen las células que se biopsiaron de ese embrión para poder evaluar, lleva aproximadamente 24 horas, potencialmente 48 horas, cuando se hace con el flujo normal de lo que es el laboratorio. Haciendo una equivalencia con lo que es la técnica de detección del ARN, por ejemplo, del coronavirus, como la cantidad de material genético, el ARN del coronavirus o del ADN en 4 o 5 células que le sacamos a un embrión es muy pequeña, hay que amplificar, hay que aumentar la cantidad de ADN para poder evaluarlo. Y eso se hace con una técnica que en inglés es el PCR, Polymerase Chain Reaction, por si no, no se podría analizar el ADN. Después, el ADN se analiza para ver el contenido del mismo y cuántos cromosomas están presentes en cada una de esas células.
Por eso es que el resultado de esta evaluación que estamos hablando de los cromosomas en los embriones tardaría de unos 24 a 48 horas con la técnica de hoy. Si de alguna manera podemos llegar a modificar esto, que hoy por hoy no es posible, podríamos tener el resultado de manera inmediata. Eso es algo potencial, porque en todo Estados Unidos, yo creo que no debe haber más de 5 laboratorios que evalúan las células para ver cómo están los cromosomas. Entonces, uno hace la biopsia, los embriones quedan congelados en nuestro laboratorio, como en todos los centros de infertilidad, y la biopsia es enviada a otros laboratorios para que lo evalúen. Esos otros laboratorios son laboratorios de genética, son laboratorios que no tienen contacto con la paciente directamente, que no evalúan pacientes, no son centros de infertilidad, no son genéticas clínicas de genética que van a evaluar o diagnosticar algo directamente, sino que son laboratorios que solamente se encargan de manejar el material genético, el ADN de esos embriones. Y muchas veces lo mandamos por correo. Hay laboratorios en Texas, en Detroit, en California, en Florida, y muchos de esos están asociados, y depende la época del año, es a dónde uno manda el material. ¿Y por qué la época del año? Porque si estamos haciendo una aspiración en enero y el clima en Miami es adecuado y hay en grados centígrados 20 grados centígrados y el día está radiante, si lo tenemos que mandar a Michigan, que está cerca de las zonas de los Grandes Lagos, en enero tienen muchos centímetros de nieve y a lo mejor por una tormenta el aeropuerto está cerrado y entonces no podemos mandarlo ahí. Entonces ese mismo laboratorio tiene una sucursal trabajando con la misma calidad en Houston, en Texas, y no hay ningún problema. Y puede hacer que en noviembre haya un huracán en Texas y entonces la muestra la mandamos a Detroit. Esto es para que tengan una idea de cómo se maneja y cómo trabajamos aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica, de mi conocimiento, no hay ningún laboratorio de estos que haga la lectura de las biopsias embrionarias, y todas se mandan a Estados Unidos. Muchas se mandan a Miami, a Houston, a California, a distintos lugares que puedan leer la biopsia y enviar el resultado. Entonces, como dije en este tema, un potencial adelanto sería que podamos tener los resultados más rápidamente. Pero si lo tendría que tener más rápidamente, ahí potencialmente cada centro de infertilidad tendría que tener la capacidad científica y técnica de evaluar esas biopsias, algo que hoy por hoy no es algo que sea una realidad y que potencialmente desde el punto de vista financiero no es algo que sea adecuado o que sea real. Y también puede llegar a ser que tampoco sea ventajoso, por lo que estuve hablando, de la discrepancia entre el desarrollo en un tratamiento de in vitro del endometrio y cómo se desarrolla la discrepancia entre los ovarios, los óvulos, el embrión, los embriones y el endometrio. Estoy leyendo varios de los mensajes. Le mando un beso a Isabela. Por ahí también vi una futura abuela que se conectó desde Argentina. GP, le mando un abrazo. Estoy leyendo
varios de los mensajes. Le agradezco mucho todos los saludos. Veo a alguna futura paciente que está ahí. Y una pregunta, Ananda me dice si la biopsia que usted comenta es lo mismo que el diagnóstico genético preimplantacional. Sí, exactamente es esto. La biopsia embrionaria es obtener 4, 5, 6 células del embrión, y cuando uno analiza esas células está haciendo lo que históricamente se empezó a designar como el PGD por las siglas en inglés, y después fue PGS y hoy se lo denomina PGTA. Pero básicamente es el diagnóstico genético de preimplantación. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Delia García, le mando un beso. Le agradezco por las buenas palabras que me ha puesto a mí y a toda la gente del centro. Ya que estamos hablando de laboratorio, en relación al desarrollo del embrión y las biopsias, adelantos que han ocurrido en los últimos años es en relación a las incubadoras. Históricamente, una incubadora lucía como una heladera con distintos estantes, conectada a la fuente de energía que es la electricidad. Mantiene las condiciones de temperatura y de humedad óptimas para cada uno de los embriones que están dentro de la misma. En cada uno de los estantes, históricamente, lo que nosotros hacíamos era colocar los embriones de una paciente, pero las incubadoras, dependiendo de las marcas, tenían 3 o 4 estantes, y entonces, por ejemplo, hoy, que yo hipotéticamente hacía la aspiración de los óvulos de una paciente, después de fertilizarlos, tenía que abrir la incubadora y poner en uno de los niveles todas las cápsulas de Petri, que son esos platos especiales donde se cultivan distintas cosas. En este caso se observa el desarrollo de los embriones, y asignar solamente ese estante para esa pareja. Pero había otros embriones en otros estantes. Entonces, al abrir la puerta, cambia de una manera mínima, rápida, las condiciones de toda la incubadora. Me refiero a la temperatura, las condiciones de los gases. Y entonces, eso se cree que potencialmente podría disminuir las chances de embarazo por estar afectando negativamente las condiciones de gases y de temperatura para los otros embriones. Entonces, hoy por hoy nosotros lo que tenemos son incubadoras individuales. No es la misma incubadora que utilizábamos, como expliqué, con distintos estantes, sino que es otra incubadora que parece como si fuera una panquequera, y que se asigna una incubadora para cada uno de los pacientes. Una incubadora para cada grupo de embriones, o sea que cuando se tenga que evaluar ese embrión y se lo saque a ese embrión, se lo hace exclusivamente porque esos embriones tienen que ser evaluados, y no porque otros embriones compartiendo la incubadora lo tienen que ser en ese momento. Entonces eso es lo que hacemos hoy por hoy. Hay otro modelo de incubadora que también con una pequeña cámara está monitoreando el desarrollo del embrión durante todos esos días. Yo creo que esto es muy interesante y es adecuado, pero más que nada a nivel experimental, porque a mí lo que me interesa es ver cómo el embrión está el 5.º día y no tanto cómo llegó a ese 5.º día, cuál fue el camino que tomó y cómo se fue desarrollando.
Entonces por eso es que no tenemos nosotros ese tipo de incubadora, porque no le vemos un provecho clínico, pero lo menciono que en algunos pocos lugares lo hacen. Es lo que se llama embryoscope, como que uno está viendo constantemente al embrión. Entonces, pero sí, con estas incubadoras solamente exponemos a cambios de la temperatura y de los gases cuando tenemos que ver estos embriones que son de la paciente. Entonces normalmente lo que uno hace es cuando los coloca al momento de la fertilización, en el tercer día potencialmente y después en el quinto día del desarrollo, cuando ahí ya sí se van viendo diariamente, porque si vamos a hacer la biopsia de los mismos tenemos que estar sacándolos y evaluándolos. Me preguntan, al viajar a Miami, ¿cuánto tiempo tardaría en iniciar la técnica del in vitro? Bueno, depende de dónde la paciente está viniendo, si ella se puede estar monitoreando en el país donde está residiendo, y entonces de esa manera, si el tratamiento se inicia en el país donde la paciente vive, el tiempo para que ella esté en Miami podría ser de 7 a 10 días potencialmente. Si ya tiene que hacer toda la evaluación, o mejor dicho, todo el tratamiento aquí, entonces ahí lo que ocurre es que puede ser que se prolongue a 2 semanas hasta 20 días. Como por ejemplo, hace unos días estuve hablando con una paciente que vive en uno de los países árabes del Golfo Pérsico, y ella me dice, siendo una mujer soltera, que no puede bajo ningún concepto estar siendo estimulada ahí, porque las leyes del país árabe musulmán no lo permiten para una mujer soltera, y entonces ella va a tener que venir a hacer todo el tratamiento en nuestro centro, como tampoco se le permitiría que sea mamá soltera, con pena de cárcel directamente si eso ocurre. Me preguntan también cuánto tiempo de reposo se recomienda. Bueno, nosotros seguimos recomendando que en el momento de la transferencia estar en reposo durante 1 hora después de que se coloca el embrión. Después de ahí la paciente va a orinar, porque hacemos la transferencia en general dependiendo de la anatomía del útero con la vejiga llena, y después se van a su casa, al hotel donde estén, a la casa que han alquilado. Y si por ejemplo yo hoy estoy haciendo una transferencia, hoy que es jueves, se recomienda que hasta el hasta el sábado a la mañana, alrededor de 48 horas, de estar en reposo modificado. No es estricto en cama, sino que pueden estar levantándose para hacer trabajos en la computadora, pueden estar caminando dentro de la casa, yendo al baño sin ningún tipo de problemas. Me preguntan si en caso de oligospermia, que es el conteo bajo de espermas, el conteo normal son 15 millones, y 99% de espermatozoides anormales, aumenta la probabilidad de una falla genética del embrión. Bueno, cuando uno lee y dice 99% de espermatozoides anormales, asusta eso, pero en realidad el porcentaje que uno espera tener de espermatozoides normales es del 4%, o sea, uno puede tolerar sin ningún tipo de problema 96% de espermas anormales. Esas anormalidades de los espermas no aumentan la chance de que un embrión, un feto, un bebé tenga una malformación congénita, sino que hacen que esos espermas tengan mayor dificultad para poder fertilizar un óvulo en un embarazo concebido espontáneamente. Cuando se hace un tratamiento de fertilización in vitro, los de alta complejidad, esto generalmente ya no tiene importancia. La oligospermia, el conteo bajo, hay que ver
¿qué ocurre potencialmente? ¿Cuánto es esa oligospermia? No es lo mismo tener un conteo de 10 millones que tener un conteo de 100.000. Cuando son oligospermias severas, menos de 5 millones de concentración por centímetro cúbico, nosotros en general recomendamos que el hombre tenga una evaluación del cariotipo, de los cromosomas y del cromosoma Y, porque puede ser que esos conteos tan bajos estén relacionados con un problema genético que generalmente se localizan en el cromosoma Y, y en caso de tener un hijo varón, puede ser que esa falla genética sea transmitida a la descendencia masculina por esto que acabo de explicar. Pero si no, en general no tendría que haber otro tipo de problemas. Me hablan de falla de implantación cuando no se ha hecho diagnóstico DGP, que sería las siglas en inglés, diagnóstico genético de preimplantación. Y me ayuda la pregunta a hablar algo de potenciales avances en la implantación, porque yo creo que si uno evalúa los distintos factores que tienen que estar presentes para que haya un embarazo, y estamos hablando de esperma, producción de esperma, de óvulos, del útero, distintos protocolos de medicación, en lo que menos se ha avanzado y en lo que menos se sabe es en la implantación del embrión. Porque uno monitorea durante el tratamiento cómo se está desarrollando el ancho del útero, el endometrial lining, el thickness de la cavidad endometrial, pero todo lo demás realmente no se ha establecido como algo rutinario y probado de que pueda ayudar. La falla de implantación se habla cuando uno transfiere un embrión y no se prende ese embrión, no se implanta ese embrión. Puede ocurrir que la implantación no haya ocurrido por algún problema del embrión en sí. Puede ser que el embrión haya tenido mala calidad desde el punto de vista morfológico. Puede ser que al no haberlo biopsiado uno no sabe cómo están los cromosomas del mismo, pero imaginemos en una situación en la que se transfiere un embrión que de calidad morfológica era excelente y se había hecho la biopsia y sabemos que los cromosomas están bien, y generalmente uno habla que después de 2 transferencias embrionarias de este tipo podría haber fallas de la implantación. ¿Cuál es el workup, la evaluación que se puede hacer o se recomienda hacer en esas situaciones? En muchas publicaciones, y si ustedes consultan al doctor Google, van a encontrar que hay un test que se llama el test ERA, que es un test para evaluar la receptividad del endometrio, que básicamente hay que hacer una biopsia del endometrio, es decir, colocar un pequeño catéter, un pequeño tubo dentro de la cavidad endometrial en el momento en el que la paciente hubiera sido transferida. O sea que si estamos hablando de una paciente que tuvo una transferencia de un embrión congelado, la biopsia endometrial tiene que ser hecha en ese mismo momento. Como la biopsia endometrial, que se hace sin anestesia, es un procedimiento que causa un poco de dolor, pero en general se tolera bastante bien, va a causar un daño temporario al endometrio, va a causar sangrado. Yo no puedo hacer la biopsia y la transferencia al mismo momento. Entonces, al hacer la biopsia, yo voy a tener que esperar al resultado de la misma y después tener que volver a preparar la paciente nuevamente para potencialmente seguir la recomendación de lo que dice el resultado de la biopsia, que es básicamente si el endometrio es apto o es receptivo para ese momento, porque habría la cierta presencia de ciertas sustancias que
nos indicarían que el endometrio está receptivo y que es adecuado. Si el resultado viene anormal, pueden hacer sugerencias de que a lo mejor la transferencia tiene que ser hecha 12 horas antes o 24 horas después, por ejemplo. Entonces, si uno quiere confirmar si ese sería el momento adecuado, tendría que volver a hacer toda la preparación para después hacer la biopsia nuevamente. Entonces, nosotros hacemos este test cuando ocurre estas situaciones de falla de implantación, hablándole a la paciente y explicándole todo esto. Yo creo que hoy por hoy el test es muy interesante, pero creo que tendría que estar siendo hecho en protocolos de investigación. O sea, en pacientes que tienen fallas de investigación, pero que las condiciones en las que hacemos los test y modificamos la conducta después de leer ese resultado están controladas estrictamente para saber si verdaderamente el test es adecuado o no. Hoy por hoy, de mi conocimiento, la Sociedad de Medicina Reproductiva no recomienda este test. No es que no se pueda hacer, pero no lo recomienda como teniendo una calidad útil para poder clínicamente tomar una decisión. Nosotros, el protocolo que seguimos después de una falla de implantación es pedirle un panel de trombofilia, y muchas veces las pacientes me van a preguntar, pero ¿por qué no pedimos el panel de trombofilia inicialmente? Y la respuesta a esa pregunta es que empíricamente nosotros a todas las pacientes que van a ser transferidas, excepto que sean alérgicas, le damos aspirina de 81 miligramos. Y eso es uno de los tratamientos iniciales que se dan para pacientes que tengan trombofilia. Por eso es que no se piden los análisis de trombofilia de entrada y solo cuando hay una falla de implantación o cuando hay fallo repetitivo del embarazo, sea abortos químicos o abortos espontáneos a repetición. En algunos casos puede ser que la paciente requiera medicaciones inyectables, anticoagulantes mucho más fuertes que la aspirina, pero tienen efectos secundarios serios. Y realmente el criterio de inclusión para diagnosticar una paciente como que tenga trombofilia son bastante distintos de los que utilizamos en Estados Unidos a los que se utiliza en Argentina. En Argentina son en general más liberales para incluir a una paciente como categorizada al tener trombofilia y darle medicaciones que nosotros creemos muchas veces pueden ser contraproducentes por causar un potencial efecto secundario serio con un sangrado marcado que pueda llegarle a hacer perder el embarazo. Otro test que nosotros hacemos es la evaluación de los natural killer cells, que son un grupo de glóbulos blancos que participan en la defensa del organismo contra cuerpos extraños, puede ser una bacteria, un virus, etc. Y que en el caso del embarazo, mejor dicho, de la transferencia embrionaria, como mínimo, la mitad de la información genética de ese embrión está siendo provista por el espermatozoide. Y si estamos hablando de una situación en la que los óvulos son de la paciente o el óvulo es donado y todo el embrión tiene información genética que potencialmente sería identificada como un cuerpo extraño, un nivel elevado de los natural killer cells podrían ser los que causen que esa paciente no quede embarazada. Entonces, se hacen esos natural killer cells, se le pide a la paciente esos natural killer cells, y si están elevados, hoy por hoy el tratamiento que nosotros recomendamos es una infusión endovenosa con lípidos. Si alguien tiene algún conocido o ha leído pacientes que no pueden comer por distintos motivos y tienen que recibir alimentos por la vía endovenosa, de esos lípidos me estoy refiriendo. Pero cuando se hace una cantidad bien baja de los lípidos, lo que podría ocurrir es que enmascare
la función de esos natural killer cells y potencialmente así aumentando marcadamente la chance del embarazo. Me preguntan si es necesario medir el endometrio el día de la transferencia. Al día 20 estaba en 9 milímetros y la transferencia a día 30. Bueno, cuando se va a hacer la transferencia, la paciente ya estuvo expuesta con la progesterona. Generalmente está con la vejiga llena. Entonces, medir de una manera eficaz y exacta el ancho del útero, el endometrio en ese momento es bastante difícil y yo creo que no es necesario, porque mismo la exposición a la progesterona puede hacer que el ancho del útero se modifique un poco, que disminuya un poco, sin tener ninguna importancia. El ancho del útero tiene una importancia pronóstica cuando se lo mide durante el ciclo, antes de empezar la paciente con la exposición a la progesterona. Entonces, nosotros hacemos ultrasonidos en el momento de la transferencia, que es otro adelanto que antes no se hacía, para identificar exactamente dónde se está colocando el embrión, pero no medimos el ancho del útero en ese momento. Como la evaluación que nosotros históricamente hacemos es una histeroscopía, la evaluación del útero me estoy refiriendo, y nosotros tenemos bien medido exactamente cuál es la longitud interna del útero, el hacer la ecografía, el sonograma al momento de la transferencia no nos ha traído un aumento marcado de las tasas de éxito porque ya teníamos tasas excelentes desde antes, por lo que expliqué que hacíamos la histeroscopía. Pero independientemente de eso, hemos adoptado y ya universalmente hacemos la ecografía, el sonograma abdominal al momento de estar haciendo la transferencia embrionaria. Me preguntan ¿a qué tiempo se transfieren los embriones? Bueno, si estamos hablando a qué tiempo después de sacar los óvulos se transfieren los embriones, termina siendo aproximadamente de 8 semanas. Hay una manera potencialmente de hacerlo más rápido, porque de la manera que funciona es la paciente se le sacan los óvulos 10, 12, 14 días después, tiene la menstruación y entonces ahí le decimos, empezá a tomar pastillas anticonceptivas y la preparamos con Lupron y con parches y termina siendo unas 8 semanas después de la aspiración que se puede hacer la transferencia. Si nosotros, antes de que ella tenga la menstruación, después de sacarle los óvulos, no le empezamos con pastillas anticonceptivas, pero directamente le damos una medicación que se llama Lupron, potencialmente eso puede acelerar los tiempos en unas 3 o 4 semanas para poder hacer la transferencia más rápido. El problema que vimos manejándonos de esa manera era que en muchas pacientes los ovarios iban a permanecer de un tamaño más grande, si es que particularmente sacamos muchos óvulos, y entonces persistía alguna molestia física haciendo la transferencia de esta manera, y también que en algunas pacientes que estuvieran a riesgo de no tener embriones adecuados, uno potencialmente la estaba empezando con Lupron y con otras medicaciones mucho antes de tener los resultados, y las pacientes se sentían incómodas de que ya habían empezado el tratamiento para transferir un embrión y después teníamos que cancelar todo porque no había ningún embrión adecuado. Otra pregunta que me hacen, estoy embarazada de 13 semanas y tengo molestias de regla y pinchazos en los lados. Les quiero aclarar que todas las preguntas que yo les estoy contestando ahora, como siempre lo digo, no reemplazan la consulta con el obstetra, el ginecólogo, porque contestar una pregunta de esta manera es algo parcial, no es un consejo médico, sino que es una idea general. Y también les pido
que si vieron la parte de abajo de la pantalla que está ese avioncito de papel o esa flechita que es para compartir esa charla, si la están disfrutando, le manden por favor a todos sus amigas, amigos que pueden aprovechar lo que estamos hablando también. Entonces, volviendo a esta pregunta, 13 semanas de embarazo, obvio que está diciendo que tiene molestias como si tuviera la regla, porque no está teniendo la regla. Y sí, en general eso es relativamente frecuente porque el embarazo, el útero está creciendo, está tirando de ligamentos, de estructuras que lo soportan, y como va creciendo es normal que empiece a haber ese tipo de molestias, pero nunca vendría mal de hacer una evaluación con un doctor para estar seguro. Me preguntan si los suplementos del DEA son seguros y efectivos. Bueno, de ser efectivos es muy, muy discutible. Entonces, realmente yo no he leído trabajos que prueben que son efectivos. En relación a que tengan relación con el cáncer de mama, no lo creo. Nunca hemos visto, o por lo menos yo no he leído ninguna publicación científica que lo prueben, pero tampoco creo que sea muy efectivo. Lo que hay que diferenciar es el DEA, que es el DHEA, del DHA, que es lo que sería el aceite de pescado o el fish oil, y entonces es algo totalmente distinto que hoy por hoy se cree que potencialmente puede mejorar un montón de cosas, el nivel de colesterol, la salud cardiovascular, prácticamente yo creo que en todas las vitaminas prenatales las están poniendo porque se ve o se cree que podría favorecer el desarrollo neurológico, encefálico del embrión y del feto. Entonces son dos cosas distintas, y nosotros también lo recomendamos como un antioxidante que podría mejorar la calidad de los óvulos. Ya creo que vamos como por 45 minutos de charla. Y les agradezco que sigan todos prendidos, ¿no? Me preguntan si la prueba del HSG, que es el histosalpingograma, pueden dar resultados diferentes en un periodo de 2 años. Debo repetirlo pasado ese tiempo. El HSG es el test, o HSG o histosalpingograma, que se hace primariamente para evaluar cómo están las trompas, si las trompas están abiertas o no. Secundariamente también sirve para ver si la cavidad del útero, como les mostré en mi famosa maqueta, no tiene ninguna de estas lesiones que se ve acá. No tiene ningún pólipo, que es la lesión rosadas, o adherencias, lo que se ve arriba, o fibromas, ¿no? Pero el HSG no es tan bueno, el histosalpingograma no es tan bueno para ver lesiones en la cavidad. Si hace 2 años una paciente se hizo el histosalpingograma y determinó que las trompas estaban abiertas, hay que ver qué es lo que ocurrió en estos 2 años. A lo que me refiero es si no tuvo ningún factor de riesgo para que las trompas se hayan obstruido. Si tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual, si tuvo varios partners, parejas sexuales, si tuvo cirugías pelvianas, o lo que me refiero es una apendectomía, sacar el apéndice, o cirugía de quiste de ovarios, o laparoscopías diagnósticas, todo eso haya potencialmente causado adherencias, cicatrices que comprometan cómo están las trompas. Y depende de lo que se va a hacer o qué tipo de tratamiento se puede recomendar, se recomendaría repetir este estudio. En nuestra clínica, en nuestro centro de infertilidad en Miami, si tenemos una paciente que hace 12 años se hizo el histosalpingograma y no tiene ninguno de esos factores de riesgo, lo que le recomendamos hacer es una histeroscopía, porque sabemos que las trompas tendrían que estar abiertas, y entonces hacemos la histeroscopía para estar
seguro que la cavidad está normal. Me preguntan también, estoy a punto de mi transferencia, pero no sé qué me pasó este mes que tuve solo manchado. ¿Será por las anticonceptivas? Sí, las anticonceptivas tienen la característica que disminuyen marcadamente en la abrumadora mayoría de las pacientes la cantidad de sangrado y probablemente por eso es que solo hubo un manchado, no hay nada para preocuparse con eso. Me preguntan cuál es la tasa de éxito de embarazos de su clínica. Y es una pregunta corta, sencilla, concreta, con una respuesta compleja, larga y muy complicada. Porque tiene varios factores para entender. Por ejemplo, imagínense una mujer de 30 años que tiene una hormona antimileriana bajísima, tiene un pronóstico pésimo de embarazo y se le recomienda a la paciente utilizar óvulos de una donante, a lo que ella no acepta y ya estuvo en otras 2 clínicas que le dijeron lo mismo y me viene a ver a mí y yo le digo lo mismo, pero le acepto hacer un tratamiento con sus propios óvulos. Esa paciente, desde el punto de vista estadístico, a mí me baja la tasa de embarazo, me arruina mi tasa de embarazo, si lo quieren llamar así. Pero yo no considero que no sea ético tratarla, es más, considero que no es ético no ofrecerle la posibilidad de hacer un tratamiento con sus propios óvulos, porque no le estoy engañando, le estoy diciendo que la tasa de embarazo es pésima, que su tasa de embarazo es lamentablemente muy baja y que lo más probable es que ella no quede embarazada. Entonces, hay muchas clínicas que en todas esas circunstancias no le permiten a la paciente hacer un tratamiento, porque a lo mejor consideran que no es ético ofrecérselo, pero también porque aceptarla en su programa de in vitro le va a bajar la tasa de embarazo a ellos mismos. Entonces, cuando se comparan tasas de embarazo, la situación ideal o la tasa de embarazo ideal para comparar una clínica con otra es lo que sería el gold standard, en el que la paciente es la ideal. O sea que los óvulos son ideales, el útero es el ideal y las chances de embarazo son óptimas. ¿Cuáles son esas 2 circunstancias? Cuando se utiliza donación de óvulos y cuando se utiliza una subrogante. Entonces, esa tasa de embarazo es la que tiene que ser utilizada si uno quiere comparar con distintas clínicas como para saber realmente qué tan bueno es la clínica, el laboratorio donde se está tratando. Las tasas nuestras en esas circunstancias están alrededor del 75 al 80% de un recién nacido vivo. Entonces esa es la tasa que yo siempre le explico a la paciente para que sepan, para comparar de la efectividad del mismo. Entonces por eso le conté que era una respuesta muy, muy larga para una pregunta corta, ¿no? Déjenme ver si hay más preguntas. Desde Córdoba, una provincia de Argentina, en el centro de Argentina, me pregunta si es cierto que dicen que en Baires, en Buenos Aires, sobrediagnostican, o sea que es un diagnóstico en exceso de la trombofilia adquirida o el síndrome antifosfolípido. A mí me da la impresión que a veces se diagnostica, distinto sería entrar a contestar de por qué se sobrediagnostica, ¿no? Pero muchas veces uno puede pensar que, bueno, que total el tratamiento con la heparina o los anticoagulantes similares no es un problema significativo y, bueno, le damos eso a todas las pacientes sin ningún tipo de problema. Quizás ese puede ser el motivo por el sobrediagnosticarlo, que creo que muchas veces es lo que está ocurriendo. Ciertamente, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos, hay un número muchísimo más elevado de pacientes que terminan siendo diagnosticadas y tratadas con anticoagulantes bastante fuerte, ¿no? Desde Chile me contactan, sí.
Betty, un abrazo. Romina me dice que ya tiene sus nenas. Gracias por compartir y quiero ver si me pones alguna foto, a ver si alguien, nunca nadie hoy me pidió que quería estar en el live. Son todos tímidos, a ver si alguien quiere contar de alguna experiencia personal. ¿Qué porcentaje de embriones llegan al día 5 en su laboratorio? Dependiendo de los óvulos. Si tenemos, en realidad la respuesta correcta es dependiendo de quién es la paciente a la que se están aspirando los óvulos y todos esos factores, ¿no? Entonces, si uno tiene una donación de óvulos, tenemos una tasa de 60 o 70% o más alto de llegar al día quinto, y es como hablé antes con la tasa de embarazo tan alta que tenemos en esas circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo analizar a una paciente que tiene 42 años, que va a tener una tasa de embarazo relativamente muy baja, comparado con una paciente de 25 años que está donando óvulos. Uno siempre dice que empeorar un embrión es relativamente muy fácil, porque si uno no le da en el laboratorio las condiciones ideales, no lo puede empeorar fácilmente. Si no le doy el oxígeno, el anhídrido carbónico adecuado, la temperatura adecuada, entonces lo puedo matar o anular fácilmente. Mejorar un embrión es lo que es muy difícil. Quería participar de este live y si me va a hacer alguna pregunta, Romina. Creo que a ver si se está conectando. Hola, ¿estás ahí? Bueno, cambió de idea rápidamente, Romina. No pensó que la iba a aceptar. Entonces ya creo que en unos minutos vamos a estar terminando. Pero les sigo contestando preguntas que tienen. Delia dice que puede participar y contar del complejo caso que fueron, la subrogación en la época de la pandemia. Delia es muy coqueta, quiere maquillarse y salir bien, pero aparte ahora ya estamos por terminar porque me falta, Instagram me está avisando 1 minuto y ya termina. Posibilidad de éxito con nueva donación, una donante de 22 años con un blasto AA, que es la calidad ideal, expandido a una receptora de 33 años. Bueno, parece la situación ideal, y entonces en esa particular circunstancia uno tendría que estar hablando de una tasa de embarazo más elevada, como hablé antes, de un 70 a un 80%. Bueno, ya estamos terminando, le agradezco a todos. Perdón, Kat Gómez, que no te pude conectar ahora porque ya estamos por terminar, pero será para la próxima. Probablemente el próximo live que hagamos sea recorriendo lo que es la clínica nuestra. Voy a estar caminando por todos los lugares de lo que es la recepción, el laboratorio, los exámenes, la sala de examinación y todo eso. Les agradezco de nuevo haber participado hoy y vamos a seguir en contacto. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.